revisen que tengo un puntito aquí. Bueno, ya, solo hicimos un Newton Raphson extra para especificar. Dale, error del profe, no estaba grabando. Hicimos este ejemplo para calcular Newton Raphson, hicimos nuestra tableta derivada y todo. Una disculpa para los que no entraron. Ahí lo revisan, este es el ejemplo. Y lo hacen, profe, se le fue la onda, nadie le dijo nada. Bueno, este es el ejercicio, hay que hacer que esto valga cero. Hicimos la derivada, hicimos Newton Raphson y practicamos lo que aprendimos la clase pasada. Vale, ok, bueno, ya vamos a avanzar. No se perdieron de mucho. Vale, ok, bueno, acá en temperatura, gases, etcétera. Bueno, aquí está el ejemplo con Van der Waals, explica cómo hacerlo. Vamos a hacer esto del coeficiente de expansión térmica. ¿Qué es el coeficiente de expansión térmica? Es una forma de calcular qué tanto crece una sustancia al aumentar o disminuir la temperatura. Por supuesto, las sustancias que más aumentan su tamaño son los gases, pero los sólidos también, ¿no? Es conocido este efecto de las vías del tren, que tienen una separación para que en temporada de calor no se doblen por la expansión térmica. Si yo las junto todas, ¿qué pasa? La expansión térmica hace que se crezcan de tamaño y empiezan a doblarse o empiezan a desviarse de la posición original. ¿Sí? Las casas famosas que truenan es por el calor o el frío. Justamente la estructura tiene una expansión térmica y truena, ¿no? No debería tronar. También los puentes tienen separación térmica, justamente. Y bueno, vamos a poner aquí, bueno, inicialmente podríamos hacer, ahí viene el ejemplo de cómo calcular esto para gas ideal, cómo calcular la expansión térmica para un gas ideal, se deriva la expresión y listo, ¿no? También se podría para Van der Waals, ¿no? Si yo tengo Van der Waals, podría derivar con derivada implícita. Si alguna vez hicieron esto de y de x, allá en el otro edificio, y se podría hacer, ¿no? Podríamos obtener la expresión, ¿no? Pero vamos a hacer algo que le llaman derivada numérica. Vamos a poner aquí ejercicio. Voy a explicar primero qué es la derivada numérica, porque también la vamos a ocupar en el curso. Derivada numérica. Y ya, bueno, ahorita hacemos un ejemplo con esto de expansión térmica o compresibilidad, ¿no? Porque ¿qué es la derivada numérica? Es realizar la derivación para una tabla de valores discretos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Se tiene una tabla, yo que sé, algo así, tiempo en segundos, yo que sé, contra temperatura en Kelvin, ¿no? Y no sé, al principio del horno, a los 0 segundos, estaba, yo que sé, a 900 Kelvin. Y luego, después de 40 segundos, ya había bajado la temperatura a 820. Y luego, a los 60 segundos, ya había bajado la temperatura a 690. Y luego, a los 100 segundos, ya estaba en 500. Ok, se desea calcular, se desea evaluar la rapidez de enfriamiento para un horno. Enfriamiento. ¿Cómo se define la rapidez de enfriamiento? Vamos a ponerle aquí como la derivada de, o el cambio de temperatura con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué unidades tendría Kelvin por segundo, ¿no? ¿Cuántos Kelvin descienden por segundo? Sería negativa la derivada porque está descendiendo la temperatura, en teoría. Ahora, ¿qué se hace en derivada numérica? Pues hay tres tipos de derivadas. Le llaman derivada hacia adelante, derivada hacia atrás y derivada central. Te voy a explicar un poquito qué es la derivada hacia adelante, hacia atrás, central. Porque la derivada de y de x, así lo vamos a poner. Ahorita vamos a platicar quién es x, quién es y. Pero se puede aproximar utilizando, lo voy a poner así, la y siguiente y más 1.
y la y actual, ¿no? Menos y actual. Y lo mismo para las x, ¿no? Es decir, voy a tomar el dato siguiente de la tabla, del renglón de la tabla, y el dato actual, te explicamos qué significa esto. Pero si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es pivotear hacia adelante, ¿no? Estamos tomando el dato actual y estamos pivoteando hacia adelante. Un dato hacia adelante en la tabla, ¿no? Ok, lo mismo, por eso se llama derivada hacia adelante. ¿Cómo se vería la derivada hacia atrás? Pero ahora pivoteamos hacia atrás, ¿no? El dato actual menos el dato anterior, ¿no? Estamos pivoteando hacia atrás. Okay, y luego derivada central, ¿cómo sería derivada central? Vamos a poner por acá, pues pivotear hacia ambas direcciones, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Lo voy a explicar aquí con el ejemplo. ¿Cómo calcular la rapidez de reacción para toda la tabla? Porque viene esta tabla y me dicen deriva, ¿no? Profe, pero yo aquí no veo mi f de x, que es como bajo el exponente y el resto 1. No se puede. ¿Qué se va a hacer? Ok, para calcular la primera celda, la primera derivada, vamos a utilizar la derivada hacia adelante. Porque tenemos el dato actual, sería el dato o el renglón, sería el renglón I, todo este renglón. Este renglón I, pero no tenemos un dato anterior de la tabla, no tenemos el dato siguiente de I, ¿no? Este sería el I más 1 y este sería el I. Ahora, con estos cuatro valores, vamos a intentar calcular la derivada hacia adelante, ¿no? Con este. ¿Cuál sería mi x y cuál sería mi y? ¿Quién está derivando en la parte de abajo y quién está en la parte de arriba? ¿Nuestra x sería la temperatura o el tiempo? Porque el tiempo sería x, ¿no? Lo que está dividiendo o derivando en la parte de abajo, ¿no? ¿Y quién estaría en la parte de arriba? La temperatura, ¿no? Pues lo que voy a hacer es, voy a hacer esta cuenta, no la voy a poner aquí abajo. ¿Cómo se calcularía la rapidez de reacción en la primera celda, en esta, ¿no? Pues con derivada hacia adelante sería algo así, ¿no? 820 menos 900, esa es la diferencia de temperaturas, la delta Y, ¿no? Delta Y de aquí arriba, entre delta X 40 menos 0, siguiente menos actual, ¿no? 40 menos 0. Este es mi I más 1 y este es mi celda I, mi renglón I. ¿Sale cuánto les da, chicos, aquí la rapidez? ¿Cuánto? Menos 2. Menos 2 Kelvin por segundo. ¿Qué derivada hicimos aquí? ¿Cómo le llaman a esta? Adelante. Ok, al final de la tabla ya no tengo dato abajo. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a hacer derivada hacia qué? Hacia atrás, ¿no? ¿Cuál sería mi dato I? Este. Y mi dato anterior sería el de arriba, ¿no? Y menos 1. ¿Cómo sería mi diferencia de y, perdón, diferencia de y entre x, ¿no? Derivada hacia atrás? Sería restar 500 menos el anterior, menos 690, entre 100 menos 60, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuánto les da aquí la derivada hacia atrás, chicos? Menos 4.35. 60, ¿cuánto? 75. Así. Qué bueno que esto sí está grabando, que es nuevo. A lo mejor lo han hecho con curvas de titulación, algo así, ¿no? Pero no sé por qué la gente de allá de la analítica no conoce la derivada central o hacia atrás. Puro hacia adelante, ¿no? Puro hacia adelante hacen el cálculo. Siempre es el renglón siguiente menos anterior. Ok, ¿cómo se hace la derivada central? Por ejemplo, si quiero calcular para el resto de los valores central. Si quiero calcular la derivada en este punto, tengo que usar los datos siguientes y anteriores, ¿no?
¿cuáles serían los datos siguientes? Los de abajo. Y los anteriores, los de arriba. Pues con estos 4 valores, la diferencia de temperatura y la diferencia de tiempo, díganme cuánto vale la rapidez en este punto. ¿Sería restar quién menos quién? No, al revés. 690 menos 900 y 60 menos 0. Muy bien. Siempre es siguiente, se considera abajo y más 1 y menos 1 arriba, ¿no? ¿Cuánto les da, chicos? La derivada central en el segundo renglón. Acá menos 3.5. Le hagan la última derivada aquí. También es derivada central. Se calcula con los de abajo y los de arriba. ¿Ya vieron con cuáles? Estos y estos. Siguiente menos anterior y siguiente menos anterior. ¿Cuánto les da la última derivada? No, no dude. Si usted duda, sí, yo sé que pensó en la tendencia, pero ahorita platicamos, pero siempre que diga un resultado, le diría yo nunca dude, porque allá afuera se ve mal. Como que el ingeniero dice, híjole, creo que me dio esto, y todo el mundo dice, no, ese ingeniero no sabe, se va a quedar en puente. No le hagan caso, a ver, alguien que cheque el cálculo, ¿no? Entonces siempre hablen con seguridad. Si van a dar un resultado como me salió esto, ya si se equivocan, están en la escuela, no pasa nada, no se va a caer la línea 12, ¿no? Pero si hablan así como que no sé, yo creo eso, como que quita confianza de la persona de que está hablando, ¿no? Ok, bueno, ¿dudas, preguntas con esto? ¿Cómo se calculó? No, vamos a hacer un ejercicio justamente para expansión térmica, ¿no? Ejercicio. Ahora, ¿por qué su compañero dice es que sigue la tendencia, algo así? Okay, muchas veces en derivada lo que sucede es que la derivada hacia adelante y hacia atrás tiene mucho más error que la derivada central. Hay una cosa que se llama el teorema de Rolle, no sé si lo puedo poner aquí, teorema de Rolle. De Rolle, se escribe así. Ahí luego lo checan, ¿no? ¿Cuál es el teorema de Rolle? De Rolle. Porque el teorema de Rolle dice que básicamente la mejor derivada que puedes hacer es la derivada central, ¿no? Básicamente, ¿no? Y habla de los máximos y los mínimos y no sé qué. Bueno, no, ahí le dan una revisada. Pero la mejor derivada que puedan calcular siempre es la central. El problema es que en las orillas de la tabla no se puede hacer central. Y lo único que nos queda es hacia atrás o hacia adelante. ¿Tiene sentido? Pero las que están en medio, las derivadas centrales, tienen más precisión que las otras. Por eso a lo mejor no siguen la tendencia. Y de hecho estos valores no son tan confiables como los valores centrales. Pero de no tener un valor a tener un valor se prefiere tener un valor. ¿Tiene sentido? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer el ejercicio. Vamos a poner aquí en un material. Se desea evaluar el coeficiente de expansión térmica lineal, coeficiente de expansión, que escribe el profe, por Dios, expansión térmica lineal. Ok, ¿cómo se define el coeficiente de expansión térmica lineal? Le llaman alfa L, ¿no? Así lineal. El alfa que vimos por acá era más para gases, ¿no? Que tiene que ver con esta definición. Ok, los gases se representan con el volumen, cómo cambia el volumen del gas al mover la temperatura. Pero aquí lo que vamos a calcular es cómo cambia la longitud inicial del sistema. Bueno, vamos a poner aquí L, perdón, es L solita. Al cambiar la temperatura. Así, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta definición? Pues hay que calcular una derivada. La longitud con la temperatura. Más o menos.
alfa L, así se llama, ¿no? Coeficiente de expansión lineal. Que lo wikipediamos, ¿no? A ver, coeficiente. Está, ¿no? Dilatación térmica lineal. Profe, no miente, es una araña como esta, ¿está bien? Ya, el profe no se le inventó. Ahí está, ¿no? Dice por ahí que se puede aproximar con una línea recta. Puede ser constante, o puede ser una tabla de valores. ¿Tiene sentido? O sea, le vamos a poner aquí ejemplo, ¿no? Van a la línea 12 en una temporada de frío. Insertar tabla. Y la longitud del tramo de la línea 12 en temporada de frío. ¿A qué temperatura vamos a poner aquí? En Celsius. O rayos. Celsius, ahí está. O sea, frío es 5 grados, ¿les parece? Eso para acá su compañero, ¿no? 5 grados. ¿Y de cuánto venden las varillas o los tramos metálicos en la casa de materiales? ¿Quién sabe? O sea, si va uno y compra un tubo o una varilla, ¿de qué tamaño se los venden? ¿Alguien sabe? Pero sí se cambia. O sea, un tubo o varilla. Vamos a poner una varilla, ¿no? Una varilla. La longitud de la varilla. 12 metros y se la ponen doblada así, ¿no? Para que quepa ese 6, ¿no? Es una medida estándar, ¿no? 6 metros de tramo o 12 el doble sería el estándar porque cabe en un trailer. O sea, es una medida más grande, ya se sale, ¿no? Y mata a la gente. Va como lanza hacia adelante, entonces no las venden de más grande o más chico. Si es un tramo para un perfil, te lo venden de 6 y máximo, así el tramo completo es de 12. Entonces vamos a poner aquí, en vez de 12, este medía 11.94. 94 metros, ¿no? Sí, 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 sí. Longitud en metros, sí, sí. ¿Qué le ponemos? Ok, pero va subiendo el calorcito de la mañana y esto ya va en 15 grados, luego en 20 y luego a 30 grados, ¿no? Y la persona sigue midiendo, ¿no? Acá la longitud ya es 11.98. A 20 grados ya es 12.04. Y a 30 grados ya es 12.0. Yo qué sé. 12.09, sí. Ok, calculen el coeficiente de expansión lineal, ¿no? Algo parecido hacemos en el video. Para ustedes pueden, ¿no? ¿Qué hay que hacer primero? Calcular la derivada, ¿no? ¿Cuánto vale esta derivada? Pues derivada hacia adelante, hacia atrás, central y demás, ¿no? Una vez que tienen la derivada, la dividen entre la longitud, porque la derivada no es lo único que necesitan, están dividirla entre uno entre L o por uno entre L, ¿no? Y si toman el valor de la derivada y lo dividen entre L, les da ahora sí la alfa. Profe, ¿dónde está la L? Pues es este valor que está en la primera columna, ¿no? Entonces, obtienen la derivada hacia adelante, hacia atrás, central, y luego dividen entre la primera columna para que les dé la alfa, ¿no? Es como un porcentaje de expansión. O sea, me dicen cuánto les da la primera derivada, ¿no? Siguiente menos anterior, etc. Deberían de pasarlo a Kelvin, pero las diferencias de temperatura no importan. Así que no hace falta pasarlo a Kelvin. Ustedes pueden, chicos.
¿Listo? Ok, ¿cuánto les da aquí la derivada hacia adelante? 4 por 10 a la menos 3. Ah, se pone en computación por 10 a la menos 3. No me vean feo. O sea, la que sigue, 6.6 por 10 a la menos 3. 7.33. Igual 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3. Ok, no tiene que tener ninguna tendencia. Puede ser que sea parabólica. O sea, a ciertas temperaturas se expande mucho y a ciertas temperaturas baja. Entonces, siempre las derivadas tienen que tener cuidado con si hay una tendencia o no hay una tendencia. En valores, ¿no? Si es una derivada en valores, pero finalmente una derivada es una gráfica, ¿no? Es una línea, ¿no? Es una curva en el plano X, f de X, f' de X. ¿No? Sí, sería el equivalente a que la función puede depender de otras cosas y solamente nos interesa cierto plano y su tangente. Entonces, bueno, aquí ¿qué falta? Alfa, ¿no? ¿Cómo se obtiene alfa? Se divide este número entre L, ¿no? Para este término que está aquí. Entonces, ya tengo la derivada, pero ahora me falta multiplicar por 1 sobre L o dividir entre L este número. Entonces, mucho de lo que les pasa a veces con los cálculos es que hacen la derivada y dicen, ya, ahí está mi resultado. Y la respuesta es no has acabado porque no te están preguntando la derivada, te están preguntando todo esto. Hay que hacer los demás cálculos al lado. Entonces, bueno, ¿cuánto les da ahora sí alfa? Acá. Y a la menos 4. 5.56 a la menos 4. Ajá. ¿A todos les salió algo parecido? Sí. Ok, bueno, si se dan cuenta, la expansión de materiales realmente es muy pequeña, ¿no? Está por ahí de las... Por cada metro, 10 milésimas, 10 décimas de milímetro crece. ¿No? O sea, realmente un porcentaje muy pequeño. Es como un porcentaje, alfa es como un porcentaje, porque se divide, aquí en la definición se divide L entre L, ¿no? Y queda como, ¿qué unidades tendría alfa, chicos? Si L se cancela sus unidades. 1 sobre Kelvin o 1 sobre Celsius. Sería como un porcentaje por cada Celsius de temperatura. Ok, bueno, vamos a dejarla hasta aquí con esto de la derivada numérica. ¿Dónde está? Ok, igual existe coeficiente de compresibilidad, nada más que tiene un menos y un 1 sobre B. Tiene el menos porque es inversamente proporcional, ¿no? Si yo aplico más presión, el volumen no crece, sino disminuye. Más presión disminuye. Y en ese sentido, pues para que no quede una propiedad negativa, se le pone un menos a la definición. Pero es la misma idea, ¿no? Tiene por acá cómo cambia el volumen con la presión, ¿no? Ahí vienen ejemplos de cómo hacer el cálculo, que es algo parecido a lo que hicimos nosotros. Ahí vienen las definiciones de hacia atrás, hacia adelante, central. Y viene cómo hicimos el cálculo nosotros ahorita. Incluso vienen las gráficas, ¿no? Cómo hacer el cálculo de alfa y demás. Ok, presión, que le parece el dato, no voy a quitar. Adiós. Estamos arreglando el temario. Entonces, este de aquí no lo vamos a ver. Bueno, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. Como ahorita no nos interesa la ley de Dalton, la vamos a dejar ahí pendiente. Presión de vapor también la vamos a quitar de aquí. La vamos a ver en el segundo parcial, la vamos a borrar de aquí. Equilibrio mecánico, bueno, este no. ¿Por qué no vamos a quitar equilibrio mecánico? Ok, son los principios termodinámicos más importantes, ¿no? Equilibrio mecánico y equilibrio térmico. Ok, ¿por qué es importante el equilibrio mecánico y el equilibrio térmico? Porque si hay dos sistemas a distintas presiones
y hay una frontera que se puede mover entre ellos, va a buscar llegar al equilibrio mecánico. ¿Qué es el equilibrio mecánico? Que los dos sistemas estén a la misma presión. ¿Y eso qué va a provocar? Pues que en el sistema fluya trabajo entre un sistema y el otro. Es decir, que está a mayor presión va a empujar la pared hacia el otro lado y va a aplicar trabajo en el otro hasta que la pared o las presiones sean iguales. ¿Tiene sentido? Es el principio con el cual llenan ustedes su tanque de gas cuando viene la pipa. Llega la pipa, conecta la manguera, abren su tanque de gas y como su tanque está a menor presión que la pipa lo llena hasta que están a la misma presión. ¿Tiene sentido? Esa es la forma en la que se llena. No es que haya una bomba ahí mandando el gas, sino por efecto de la presión fluye el gas de un lugar a otro. Y la otra, pues bueno, el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando hay dos temperaturas en un sistema y hay una pared, una frontera que deja pasar el calor. Es algo parecido. El cuerpo caliente va a hacer que fluya el calor hacia el cuerpo frío y hasta que estén a la misma temperatura, ¿no? La idea con la cual se calientan tortillas. Ponen la flama, ponen el sartén hasta que la temperatura llega a un equilibrio con la flama y ya pueden calentar ahí cosas, ¿no? Todo lo que pongan en contacto con el sartén va a intentar llegar al equilibrio térmico, ¿no? Con el calor. Ok, bueno, de ahí se enfoca en la ley cero de la termodinámica, que es de las más importantes, que dice básicamente esto, ¿no? Si hay varios cuerpos, uno junto a otro, todos van a buscar el equilibrio térmico, ¿no? Para fines prácticos. Ok, ¿dudas, preguntas con esto? No, puedo quitar de aquí, ya, guardar. Todo esto es importante porque vamos a ver trabajo y, ¿qué? Y calor. ¿Cuándo se aplica trabajo? Cuando hay diferencias de presiones. ¿Cuándo se aplica calor? Cuando hay diferencias de temperatura. Ok, voy a intentar avanzar, déjeme ver dónde está. Ya vamos a llegar al archivo difícil, ¿no? El 4. Ok, energía interna. ¿Qué es la energía interna de un sistema? Es la forma de medir la energía dentro de las moléculas, dentro de las partículas de un sistema. Esa energía se debe a la traslación, rotación, vibración y demás de las moléculas, ¿no? Para fines prácticos, todos los sólidos deberían tener, o todas las sustancias deben tener una cierta energía debido a su temperatura, ¿no? Sí. La R es la constante de los gases. Que la constante de los gases tiene un doble significado, porque también se puede entender desde el punto de vista microscópico. Hay una constante equivalente que se llama la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es dividir entre el número de Avogadro esta cosa, ¿no? Básicamente. Y lo que hace es cuantificar la energía, sin importar si es gas, cualquier partícula microscópica, cuánta energía tiene. Y esa energía viene de traslación, rotación o vibración, ¿no? Para fines prácticos no vamos a hacer cálculos de esto, pero todas las sustancias, debido a su temperatura, contienen energía. Por acá en el apunte viene cómo hacer los cálculos. Esto es importante para ustedes. Apunten las tres constantes R, si es que no se las saben de memoria. Las vamos a usar durante el curso. Una de ellas es la litroatmósfera, que se usa para leyes de los gases. La otra es para Joule, sistema internacional, y la otra es para calorías, cálculos clásicos de termodinámica, ¿no? Las tres las vamos a utilizar en el curso. Yo voy a leer sueño, ya falta poquito. Ok, voy a avanzar con las tres constantes de los dos. Me espero tantito, los voy escribiendo todos ahí más o menos. Ok, aquí vienen ejercicios, dada cierta temperatura, cuál es la energía molar de cada sustancia, ¿no? Si es diatómico, monoatómico y demás. No nos vamos a usar tanto en el curso, pero sí deben de saber que hay una teoría detrás, ¿no? Teoría cinética de partículas, que explica de dónde viene esta energía. Esta es una energía teórica realmente, pero nadie en su sano juicio intenta medir la energía de un sistema. Sería el equivalente a tomar todos los átomos de la mesa y ver qué tanto se mueven. Nadie lo hace. Es muy complicado medir la energía de un sistema. Todo el mundo mide temperatura o presión, otras variables de un sistema que no es la energía interna. Ahora, lo que sí vamos a estar viendo es de qué depende la energía interna. Pues depende de dos cosas, el calor y el trabajo.
Y eso conforma la primera ley, ¿no? El primer término, que es el trabajo más importante es el trabajo de expansión de una sustancia. ¿Qué es el trabajo de expansión? Pues cuando hay una frontera y el sistema permite que la sustancia se expanda, se comprima y se haga más grande o chiquita, ¿no? Ok, la mayor parte de los sólidos, voy a ponerlo aquí, es importante, ¿no? En la punta. Estamos en el tema de qué? Energía interna, bueno, energía, calor y qué? Trabajo. Ok, la energía de un sistema, cosas importantes, energía de un sistema, se puede calcular teóricamente, pero depende, vamos a poner aquí, importante, pero depende del calor y trabajo transferido en las fronteras del sistema. La energía interna, la pongo aquí, perdón, interna. Ahí pónganle fronteras, etcétera. Ya, tendría que ver que aquí está involucrado el equilibrio, que le decíamos equilibrio térmico y mecánico. O sea, va a buscar siempre el equilibrio. ¿Ok? ¿Qué otra cosa importante por acá? ¿Qué es el trabajo? El trabajo termodinámico se debe a la expansión de las sustancias en el sistema. Y cosa importante, no sé qué puse ahí, para los sólidos, su expansión es despreciable. Entonces, ¿cuánto valdría el trabajo para los sólidos? ¿Qué lo voy a poner? W vale cuánto? 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo caliento, comprimo la mesa, ¿cuánto trabajo me va a regalar una mesa de metal? 0. Si se va a expandir, sí, cuando me pare, a lo mejor la pata crece otra vez a su tamaño original. Los 0.02 milímetros que decreció cuando me subí, pero ese trabajo es prácticamente tan pequeño que no se puede aprovechar. Sí. Toda la expansión se puede calcular, pero le va a salir 0.00 joules, ¿no? 0.002 joules, ¿no? ¿Para qué le sirve esa expansión? Para fines prácticos no sirve de mucho. ¿Cuál es la sustancia o las sustancias que sí se comprimen y se expanden? Los gases. Vamos a poner aquí importante el trabajo de expansión se delimita principalmente a quiénes? A los gases. ¿Y cómo se define el trabajo de expansión? Bueno, con una integral. P dB. Ok, si se fijan, si el trabajo de expansión se define como P delta B menos P delta B, cuidado, tiene un menos ahí, ¿no? Pero al final de cuentas es una integral. Se puede interpretar como el área bajo la curva en una gráfica P contra B. Ahora, vean el comportamiento del gas, que es un gas ideal, el comportamiento de un gas ideal, cuando yo aplico más presión o menos presión, ¿no? Cuando está aquí arriba, está a alta presión o a baja presión. Alta presión, ¿no? Estamos a alta presión y lo que vamos a hacer con el gas, imagínense un gas ahí en un pistón, ¿no? Una jeringa
a hacer este comportamiento, ¿no? Va a pasar de poco volumen a ¿qué? A mucho volumen. Y del otro lado, en el pistón nos va a regalar, por ecuación, nos va a regalar trabajo, ¿no? Ese trabajo es el área bajo la curva, que se puede calcular de ese movimiento del pistón. Entonces, ¿qué es el trabajo? Pues es un área bajo la curva debido al movimiento de la presión que intenta buscar el equilibrio mecánico. ¿Tiene sentido? La idea inicial, pues es que ni modo tiene que ver con integrales y tanta, ¿no? La definición más formal es esta, ¿no? Pero está más fea. La definición más formal es en forma diferencial, también la tienen que conocer. Y se dan cuenta que tiene una diferencial chistosa, ¿no? Como una delta chistosa en vez de D solita, ¿no? A veces en matemáticas también se pone una D tachada, ¿no? ¿Qué significa esta D tachada? Es una diferencial, aquí la poner, ¿no? El trabajo es una diferencial inexacta. ¿Qué quiere decir eso? Depende de la trayectoria del sistema, la cantidad de trabajo que se puede obtener. Y bueno, vamos a platicar un poquito más a detalle de esto. Y probablemente nos va a dar tiempo a hacer cálculos, entonces vamos a parar aquí. Pero, ¿qué es una definición exacta? Okay, yo esperaría que si en un pistón o en una, vamos a poner una jeringa, yo tengo dos alturas, con conocer la altura 1 y la altura 2 y hacer una resta, podría entender cuánto trabajo se realizó. Eso sería una diferencial exacta. Estado 1, estado 2, saco la diferencia y digo, hay un trabajo involucrado. La respuesta es que aquí no es tan fácil. Si yo paso del punto 1 al punto 2 en la jeringa, ¿no? De la altura 1 a la altura 2 en la jeringa, de forma rápida, obtengo menos trabajo que si lo hago de forma lenta. Eso significa que depende de la trayectoria. Depende de cuántos pasos hice para pasar del estado 1 al estado 2. Si a lo mejor a la mitad de la jeringa iba subiendo y luego le vuelvo a bajar y le vuelvo a subir, pero llego al estado 1, estado 2, el trabajo que recibo es distinto. Más grande, más pequeño, dependerá de cómo hayas movido la jeringa, el pistón. Y eso tiene que ver con esta gráfica que está puesta aquí, ¿no? ¿Dónde está? Esta. Si yo el comportamiento del gas es simplemente el comportamiento ideal de un gas, seguiría esta línea curva, ¿no? Pero si yo muevo el volumen de golpe de aquí a acá, sería una línea recta. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Estoy en esta presión y bajo de golpe la presión y me muevo en el volumen, nada más crezco de golpe el volumen, nada más sería el área más oscurita de esta área, de esta sección. ¿Y qué pasa si voy y vengo? Pues a lo mejor esta curva tiene otra forma sinusoidal de llegar de un punto a otro. O sea, si hago la jeringa y voy de arriba abajo, sería distinta del área bajo la curva, ¿cierto? Entonces, el área bajo la curva puede cambiar dependiendo de la trayectoria que yo siga. Por eso la diferencial aquí es, ¿cómo se llama esta diferencial? Inexacta. En teoría, esta integral debería ser una integral de línea. Si alguna vez hicieron una integral de línea ya en cálculo 2. Si no, aquí no va a haber integrales de línea, no se preocupen. No van a sangrar con eso aquí. Ya allá dejen a los profe de cálculo 2. Aquí lo importante es saber que el trabajo no siempre es el mismo valor. Va a depender de cómo mueve el sistema para que me diga cuánto trabajo voy a realizar. Vamos a aprender a calcular el trabajo para los distintos casos y también numéricamente cómo se hace la integral de regla del trapecio en la próxima clase. Entonces, estudien, por ahí vienen los videos de cómo hacer regla del trapecio. Si ya los vieron, pues ya adelante. Vamos a ver regla del trapecio, vamos a ver primera ley, la siguiente clase, calor. Empiecen a ver los videos de termoquímica, son muchos, son pesados. Entonces, sí, son un montón y están horribles y de eso va a venir en su primer parcial. Entonces empiecen a verlos, nos vemos la próxima clase, chicos, que estén bien. Para otra, porfa, avísenme si no ven un puntito rojo aquí en la grabación. Nos saltamos un ejemplo de Newton Raphson. Nadie va a morir por eso. Pero, una disculpa, ¿no? Sí, ayuden ustedes, su profe ya está cansado a estas horas. Si no ven un puntito rojo ahí, le dicen, profe, no está